Hola, buen día. De nuevo acá para hacer la introducción de temas sobre la base de astrología espiritual. Y luego en la segunda parte de este día hablaremos de Kabbalah. Cuando uno se plantea una cantidad de preguntas respecto a qué significa vivir, cuál es el sentido del acto de vivir, y no me estoy refiriendo a lo más básico y elemental que siempre nos planteamos, que hace a la vida cotidiana, a la vida social y a la vida personal. Y no me estoy preguntando si es más valioso ir al cine o leer un libro. Esto en realidad es una pregunta como que retrocede hacia la cuestión de la esencia. Quizá esta unión de astrología espiritual sea una base para poder tratar de explicar algunas ideas y algunos conceptos que nos han venido transmitiendo los ancestros sabios de todas las culturas. Y es que nos preguntamos más allá de la vida cotidiana, de la vida material, llamémosle así. ¿Y a qué se debe este tipo de reflexión a lo cual los quiero hacer pensar? En general, si charlamos con la gran mayoría de los astrólogos, tendremos una enorme cantidad de coincidencias en cuanto a las técnicas, unas u otras. Algunos han desarrollado técnicas propias, pero en general, digamos, la base es la misma. Y la base es la siguiente. Cuando una persona, un alma encarna en un cuerpo, existen símbolos que nosotros llamamos planetas y estrellas y signos, existen símbolos que nos permiten a nosotros comprender cómo se va a construir la personalidad, qué tipo de acción va a tener, qué tipo de valores va a buscar, ¿sí? Quiere decir que solamente con ese enfoque uno estaría en condiciones de decir que la astrología era la psicología originaria, ya que la psicología es un conocimiento de algún modo mucho más moderno que la astrología. Y ya con ese pequeño enfoque y con años y años de experiencia de muchísimos profesionales de este rubro, podemos hasta ponernos de acuerdo en cómo va a actuar una persona, qué va a pensar, qué no va a pensar, qué tipo de tendencias tiene, a veces ideológicas, a veces personales. Y hasta aquí, con la denominación astrología, alcanzaría perfectamente, porque la definición que estoy dando de astrología aplica a este conocimiento. Pero cuando yo planteo este concepto de astrología espiritual, estoy llevando esta idea a un plano nuevo y viejo al mismo tiempo, ya que el origen de las convicciones de fe tiene que ver con lo espiritual. No es que estoy inventando nada. Pero me refiero a llevarlo a un plano nuevo, significa, hasta aquí yo me conozco, sé cómo soy, lo que me gusta y lo que no me gusta, con quién me llevo bien, con quién me llevo mal, cuándo proyecto, cuándo no proyecto. Y inclusive mucho más profundamente, porque hasta se pueden definir cuestiones karmáticas que uno trae arrastrando de una vida anterior, y también se pueden definir como caminos que sería conveniente transitar para que la experiencia del alma en la encarnación evolucione. Y creo que no es poco, con todo este material,
como para decir, la astrología es una herramienta poderosa que colabora con el hombre para que él pueda entender a qué vino. De no ser así, aparece un concepto que se llama libre albedrío, que significa que una persona tiene la libertad para hacer lo que quiere. Nosotros los astrólogos sonreímos, no queremos hacer quedar mal a nadie, pero estamos en desacuerdo con que el hombre pueda hacer lo que quiere. No puede. No puede en función de el objetivo, que significa encarnar. Y no es un objetivo que yo me proponga. No es que yo me propuse encarnar para lograr tal y tal cosa. Es un objetivo que trasciende mi proyecto individual. Aún dice, no, porque tu alma elige tu papá y tu mamá, bla, bla, bla. Aún siendo así cierto, no es que lo elige para tener una mamá más simpática, un papá más rico. No es eso. Existe una razón originaria que tiene que ver con el mundo espiritual. En la famosa frase de lo que es arriba es abajo, nos está diciendo sencillamente esto, que es, hay algo, el mundo espiritual, que es el determinante de lo que pasa abajo en el mundo de la materialidad. Y entonces cuando yo me planteo esta cuestión de astrología espiritual, de algún modo es tratar de facilitarle a las personas la posibilidad de que se piensen más allá del plano de la vida humana, social y de pareja. El hecho de que una persona se permita creer que tiene un alma, que no es poco, sencillamente con esa pequeña conexión, tengo un alma, aparte de ser una persona y tener una mente humana y deseos y una inteligencia humana, también tengo un alma, ese puente, esa posibilidad que me permito, me lleva al siguiente paso, que es, tengo un alma, sí, y no es qué es mi alma, porque esa pregunta no sería conveniente, no facilitaría nada, sino ¿qué vino a hacer mi alma? Y además, ¿qué vino a hacer significa también a qué ley o a qué reglas o qué necesidades o qué condiciones del mundo espiritual mi alma viene a hacer una colaboración? Ayer domingo estaba reunido con una amiga personal que es una gran maestra espiritual. Y charlábamos justamente de temas que aparentan tener que ver con la vida cotidiana. Y es sorprendente encontrarme con ella porque su forma de pensar la vida siempre se anota con lo que viene más allá, con su esencia, y no con lo que normalmente nos plantearíamos. Lo digo con un ejemplo muy simple. En la casa de ella se le rompió un caño. Bueno, lo reparó y no quedó bien reparado, lo tuvieron que volver a romper, lo tuvieron que volver a reparar, y además puso plata. Normalmente frente a eso diríamos, qué mala suerte, qué vida terrible, qué desgracia, ¿por qué me pasa esto a mí? Una serie de usos y costumbres respecto a las dificultades. Pero hablando con ella, no hay esa postura de ella, ¿no? O sea, ella tiene una postura de este acontecimiento que le es puesto desde el mundo espiritual. En el mundo de la materialidad, un caño que se rompe. O sea, es una incomodidad del mundo material. ¿Qué importa si un caño se rompe o no? Bueno, llamo al plomero, lo arregla. No existe ese criterio o esa forma de comprensión, por lo menos desde la lectura de ella, porque ella lo tiene muy claro que nada de lo que le pasa en el mundo material es ajeno a algo que está puesto en funcionamiento en el mundo espiritual.
esto de las famosas leyes de la causa y efecto, ella lo tiene profundamente aceptado. No es que alguna cosa que me suceda, yo digo, claro, es una indicación del cielo y ya está. Y después lo demás no. No hay eso en ella. Ella tiene claro que todo el tiempo, 24 horas por día de cada encarnación, todo lo que le pasa está conectado con tareas y funciones que desde el mundo espiritual nos plantean, no solo a ella, a todos nosotros. Por lo tanto, cuando entramos a pensar la astrología espiritual, nos vamos a encontrar con una ruptura de la lógica que yo tengo de la vida cotidiana. Inclusive hay una ruptura de la lectura que yo puedo hacer como psicoterapeuta de la vida cotidiana para intentar ir más atrás, y no me refiero más atrás en el tiempo, sino me refiero más atrás en el origen, en la búsqueda de la causa, por lo menos el origen de la causa a la cual yo tengo permiso para acceder a saber. No es que tengo permiso para acceder al origen originario, no llego a eso, no se nos está permitido llegar a ese origen, pero sí en este intento de ¿por qué me pasa esto? Y luego de la explicación clásica, cotidiana, popular, y luego de la explicación psicoterapéutica de los conflictos, salgo a buscar otra explicación más profunda, diría. Porque cada acontecer, desde lo más simple a lo más complejo, no tiene autonomía del mundo espiritual. No existe en la vida material autonomía del mundo espiritual. ¿Y por qué digo esto? Y voy a dar un simple ejemplo. La lectura de la carta de una persona, uno puede buscar diferentes elementos y transmitirle a la persona cuál es el significado de esos elementos, de su forma de acción, para que la persona, al tener cierto conocimiento, comience a poder manejar las situaciones que se le presentan de modo tal que esas circunstancias les sirvan a su alma también. Pero para eso hay que romper con la lectura humana de los acontecimientos, si no, no hay acceso al otro plano. En esta lectura que planteo, los astrólogos decimos que Quirón es un punto que aparece en el sistema espacial, un grupo de asteroides se llama Quirón. Nosotros decimos que es el dolor, diríamos, que traemos de la vida pasada para mutar, el sufrimiento que no se cura. Y en este caso, esta persona, este sufrimiento que no se cura, tiene un formato puntual y específico que es, no puede echar raíces. Echar raíces sencillamente es tener una casa, un lugar, una familia, en fin, no puede echar raíces. Y aunque en su historia personal lo ha intentado muchas veces, esas raíces no son lo suficientemente profundas para que resistan los vientos y las crisis, y lo que se ha construido se pierde. Desde lo individual diríamos, pobre persona, cómo sufre, qué vida desgraciada que tiene. Por ejemplo, podría ser una definición. Otra sería, no, porque cuando era niño, bien terapéutico, bien psicológico, cuando era niño, yo tengo una definición que me causa gracia, que es cuando era niño le pisaron el chupete, y a partir de ahí es tanto el dolor que tuvo que jamás pudo establecer un arraigo. Pero no se trata, aunque esa lectura fuere cierta, no es que estoy en desacuerdo con que se pueda interpretar eso.
Pero también es cierto que esa lectura puede tener otro sentido. Y esta vez sí lo podríamos llevar más a lo espiritual. ¿Qué sucede? Puede pasar que en esta encarnación esta persona no ha venido a arraigarse al mundo material, porque a lo mejor ya lo aprendió, a lo mejor en otras vidas tuvo profundos arraigos y ya aprendió, su alma ya aprendió lo que es el valor del arraigo, y quizá en esta encarnación su alma tiene que aprender a desarraigarse del mundo material para acceder a recibir la sabiduría espiritual. Y me detengo acá, no quiero profundizar en esta historia, pero sí les estoy mostrando un modo donde X acontecimiento concreto, visible en la historia de una persona, puede tener mucha más que una lectura. La lectura más simple, la visible, la que todos conocemos, una lectura un poco más sofisticada de la mente y los conflictos de la mente. Pero también puede haber una lectura más trascendente, en realidad lo que su alma viene a experimentar. Quizá, si esta persona lograra arraigarse a una casa, a un país, o lo que fuere, sería un éxito humano. Pero quizá para su alma no le serviría, porque los objetivos de la mente y de la psicología humana y del alma no son los mismos, las lecturas no son las mismas y la vivencia que se viene a buscar es distinta. Es cierto que todo está unido en un solo cuerpo, diríamos que el alma es un visitante, vive y viaja en un cuerpo ajeno, ya que las almas en esencia no necesitan cuerpo físico, pero en las experiencias, bueno, visitan un cuerpo. Un cuerpo que tiene inteligencia, que tiene deseos y pasiones y que quiere hacer otras cosas. Por eso cuando nos preguntamos ¿a qué vengo? En esa pregunta hay más de un nivel de explicación. A veces tengo consultas, por ejemplo, últimamente bastante seguido, de mujeres de más o menos 40 y pico de años, solteras, que quieren tener hijos. Bueno, es un deseo muy humano. Una madre que no tenga hijos, qué terrible. Pero es puramente humano ese deseo. En algunas lecturas, alguna de estas mujeres que ha venido a la consulta, en realidad, no tiene que tener hijos biológicos, porque ya los tuvo. Y esas experiencias de hijos biológicos ya la cubrió, su alma ya la sabe. Y a lo mejor viene a tener hijos ajenos, a hacerse cargo de hijos que no son los biológicos. Y entendamos la profunda diferencia entre una tarea y otra. Cuando alguien tiene hijos biológicos, con los hijos biológicos hay una cuestión egoísta. Son mis hijos, son mis propiedades. Nadie va a criticar esa actitud de ningún modo. Pero quizá cuando un alma evolucionó lo suficiente para haber aprendido lo que son los hijos propios, quizá esté en condiciones de, en la próxima experiencia de encarnación, pongámosle en esta, desarrollar esa capacidad de protección y maternalidad a los niños, pero no a los biológicos, a los ajenos, donde el nivel de dedicación y el nivel de abandono del egoísmo, porque cuando son propios es una cuestión profundamente egoísta, los cuido porque son mis hijos, entonces no es que soy muy generoso. En el otro caso, dedicarme a cuidar hijos ajenos,
es un acto de generosidad muy grande. Pero claro, la mente de esa persona tiene que pegar un salto de mirada, de cómo se ve y cómo ve lo valioso o lo no valioso de la vida que tiene, para pasar al otro plano. Con esto estoy dando ejemplos muy simples de algo que es más complicado de tomar conciencia, que es la posibilidad de que uno se observe a sí mismo